Hoy nos acompaña Enrique Serrano, quien se conecta vía internet desde Cuenca. Él dirigió el Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañari y Morona, Santiago, e integra el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca. En los estudios de Quito están Verónica Arias Cabanilla, experta en conservación ambiental, ejecutiva, empresaria y docente universitaria, y fue secretaria del Ambiente del municipio de Quito. Y Olivier Dangles, es parte del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo y codirector del Instituto de Sostenibilidad, Guasilaf, de la Pontificia Universidad Católica de Quito. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Entramos ya al último mes de este 2024, un año complejo por múltiples aspectos y donde el problema climático ha sido devastador. Atravesamos la sequía más dura en casi 7 décadas, lo que nos ha llevado a preguntarnos quizás por primera vez si la naturaleza que tanto nos ha bendecido hoy está muriendo. Por lo tanto, es imperativo esta mañana hacer una reflexión urgente sobre el problema del agua y cuán grave es la escasez que en estos meses nos ha golpeado. Claudia. Carlos, los más de 140 días de sequía por la que atraviesa el país nos ha puesto a reflexionar sobre lo importante que es el agua para el desarrollo y la estabilidad de toda la sociedad. Y frente a esa realidad cabe apuntar las 4 graves crisis que ya genera su escasez. Veamos. 1. La electricidad. Ecuador tiene una infraestructura instalada de 5.000 megavatios hora por cuenta de sus hidroeléctricas que en época de lluvias abastecen el 90% de la demanda. Pero hoy hay un déficit de casi 1.900 megavatios porque Coca-Cola Sinclair o el complejo Paute Molino Sopladora operan al mínimo debido a que sus ríos están secos. Desde hace más de un mes el embalse de Mazar está en sus niveles más bajos que la vuelven inoperable. Por eso los apagones que han durado hasta 12 horas diarias. 2. Agua para el consumo humano. Varios municipios han tenido que racionar el servicio de agua potable para la población. Ciudades como Ambato, Ibarra, Cuenca y Quito tomaron medidas drásticas porque sus fuentes y embalses también se han secado. Incluso el alcalde Pavel Muñoz considera que los cortes no son suficientes y que se debe subir el costo de este servicio para que los usuarios se sientan obligados a ahorrar. 3. La producción agrícola. Basta con ver las 47.000 hectáreas del cultivo echadas a perder por la sequía. La cosecha de maíz, papas, banano, cacao, naranjas, papaya ha sido menor este año. Y 17.000 cabezas de ganado están en peligro por la sequía. El problema más grave está en zonas agropecuarias como Manabí, Cotopaxi o Tungurahua, donde el desempleo debe atenderse con urgencia. 4. Un ecosistema amenazado. Las 38.000 hectáreas arrasadas por los incendios forestales en este año han afectado los páramos andinos. Deberán pasar al menos 2 décadas para que estos ecosistemas y otros bosques se recuperen totalmente. Mientras ello ocurre, entidades como Etapa de Cuenca alertan de lo nefasta que puede ser la explotación minera en lugares como Loma Larga, muy sensible para el Cajas en Azuay porque los ríos están secos. Y si el debate sobre los riesgos de la minería formal asustan, ¿qué decir de la destrucción pavorosa de los ríos por la minería ilegal, descontrolada, que envenena nuestras fuentes hídricas? Carlos, la situación es seria y quizás los 4 factores expliquen por qué el agua corre el riesgo de acabarse en Ecuador. Inicias el debate. Bien, muchísimas gracias, Claudia, por este primer enfoque, este primer balance, y con ese pues hablamos con usted, de Verónica Arias. ¿Por qué en Ecuador hay el riesgo de quedarnos sin agua? Bueno, no creo que solamente es un tema del Ecuador, creo que hay que mirarlo siempre en un contexto más grande. Estamos viviendo una época importante a nivel global, que es estamos entrando en una crisis climática, a una urgencia climática, y como ha mencionado el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se ha destapado y dijo las puertas del infierno, es decir, una etapa de ebullición que no se sabe para dónde se va a disparar. Estamos hablando también de contramareas, por ejemplo, del Atlántico Norte y el Atlántico Sur, estamos hablando del Niño. Todos estos temas están afectando sin duda alguna. De todas maneras, acá en el Ecuador tenemos también temas importantes como lo que acabamos de mencionar, que sin embargo exacerban y coadyuvan justamente a que todo esto se dé. En ese sentido, ¿podríamos decir que Ecuador se va a volver con el paso de los años un país con muchas más épocas de sequía? ¿Eso es lo que estamos viendo?
Bueno, hay modelamientos justamente que ya se están preveyendo que en zonas donde hay sequías quizá haya mucho más fuertes y en zonas donde hay lluvias y donde hay deslaves o inundaciones también va a ser mucho más fuerte. Es decir, los cambios extremos van a ser cada vez más fuertes y por eso es que tenemos que ir un paso más adelante, prevenir y también tomar correctivos y acciones inmediatas. En ese sentido, Enrique Serrano, muy buenos días. Hacemos contacto con él en Cuenca. Nos estamos volviendo un país más seco de lo que podríamos imaginar, es decir, esta no ha sido la característica del Ecuador, más bien ha sido un país con muchísima agua. Pero ¿qué nos está ocurriendo? ¿Hay riesgos de convertirnos en un país algo más desértico? Bueno, sí, realmente. Añadiendo a lo que decía Verónica, también está el periodo de enorme sequía en la olla amazónica, que es de donde proviene toda la evapotranspiración o gran parte de la evapotranspiración y humedad, las nubes que chocan con nuestros páramos y se convierten en agua que es almacenada en los páramos. Realmente el riesgo existe. Ha habido poco interés y poca atención desde la academia y desde las instituciones en estudiar a fondo este asunto de las sequías. Inclusive eso empieza por la confusión que tenemos al usar la palabra invierno, por ejemplo, cuando nos referimos al periodo lluvioso y de mayor calor. Solemos decir que cuando está lloviendo hay invierno, pero realmente eso refleja, es un indicador de la concepción y de la educación errónea que tenemos a nivel de país con respecto al clima. Los riesgos son graves. Desde hace muchos años se hablaba, por ejemplo, del avance del proceso de desertificación del norte del Perú, del desierto de Talara. Hace 56 años, en el 68, inició un periodo de sequía muy intenso en la provincia de Loja, que inclusive originó que salga mucha gente de Loja a buscar nuevos destinos, nuevas tierras. eh, Hay ahora un interés en estudiar este problema de la sequía y realmente el llamado es urgente. Debemos con urgencia Enrique, remitirnos a eso. sí, el proceso de desertificación que usted menciona, que tiene más o menos casi unos 50 años, avanzado, está llegando ya a Loja, está llegando al austro del país, como para decir, ese es un fenómeno climático que no podemos controlar, pero que sí tenemos que ser conscientes de él. Bueno, menciono esto porque se repite, hay un periodo, como lo está definiendo un investigador de acá de Cuenca, el licenciado Juan Pablo Serrano, que está haciendo un estudio del paleoclima. Él sostiene que estos ciclos de sequía se repiten cada 57 años, pero estos periodos de sequía pueden ser extremadamente graves e intensos. Ahora, por otra parte, hay diferencias dentro del territorio ecuatoriano, es decir, no es igual el clima desde el nudo de la Soya hacia el norte, la zona de volcanismo nuevo, no es igual el comportamiento del clima que hacia el sur. De hecho, eso se puede verificar o evidenciar de diversas formas, de diversas maneras. Realmente, en el caso del sur, lo que está al sur del nudo de la SOAI tiene una conducta, tiene una forma de manifestarse el clima diferente. Justamente ahora hemos vivido el problema de la enorme sequía en la cuenca del río Paute, en donde está ubicado el complejo hidroeléctrico mayor del Ecuador Enrique, y en donde está ubicada la capacidad de almacenamiento de energía en Masar más grande. Enrique, Y justamente sí, perdón que con le interrumpa, respecto a... pero Enrique, perdón que le interrumpa. Estos 57 años, este ciclo de sequía que usted reporta que se da cada 57 años, más o menos en cuánto se va a terminar en Ecuador y si eso marcará definitivamente un cambio en la región del Austro como para decir que de aquí en adelante los complejos hidroeléctricos van a estar permanentemente amenazados por la falta de agua. ¿Podría ser eso una primera conclusión? Bueno, es una sospecha, no diría todavía una hipótesis, pero esto se ve agravado por lo que señalaba Verónica del cambio climático, es decir, los grandes, el comportamiento, el funcionamiento de los grandes factores del clima mundial están siendo cambiados, modificados sustancialmente. Entonces, eso todavía pone una situación de mayor alerta porque no sabemos qué va a ocurrir. Es decir, es muy posible que se repita una sequía en la cuenca amazónica y nuevamente tengamos este problema.
estudios dicen que la pérdida de agua por cambio climático será mayor en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Bien, ok. Entonces con eso, Olivier, ¿qué podemos decir? El problema del cambio climático es muy fuerte, pero los ecuatorianos también estamos acabando desperdiciando el agua. Sí, yo pienso que algo importante es de recalcar un poco la dimensión temporal de ese cambio climático, ¿no? Si nos vemos, por ejemplo, hace 3 millones de años, que más o menos es donde la Tierra tuvo, como la conocemos más o menos ahora, con sus bosques, sus glaciares, sus animales y todo, de los 3 millones últimos años, tuvimos una variación solamente de -6 a +2. Grados. Grados. De temperatura. Más o menos el promedio es de 14 grados. Tuvimos Ya. hasta -6 cuando hubo glaciaciones y todo, hasta +2. Ya. Luego tuvo toda esta época de más o menos hace 10.000 años, que es la agricultura, donde nos encontramos ahora y todo. Ahí la variación ha sido de -0,5 más 0,5. Ahora estamos a más 1,5, o sea, 3 veces más de lo que tuvimos en los 10.000 últimos años. Estamos en una zona donde no sabemos lo que está pasando, no sabemos cómo podemos reaccionar. Y sí, como lo dijo Verónica, en el Ecuador tenemos un país mega diverso, tenemos un país que es vendido, entre comillas, porque tenemos toda esta variabilidad, no solamente de biodiversidad, pero también de geodiversidad. Claro. Tenemos como 40 climas diferentes en el Ecuador. O sea, es un país increíble para eso. Entonces, son retos y son cosas que van a cambiar, pero vamos a tener que ver en qué región qué va a cambiar. Claro, pero ya usted que ha investigado todo esto, ¿qué lecciones le deja esta sequía? Esta es una sequía que era predecible, es una sequía que se va a alargar, vamos a tener problemas en adelante con las hidroeléctricas, solo para citar un ejemplo. Bueno, como dijo Verónica, estas sequías se van a amplificar con el cambio climático. A más 1,5 grados tenemos 2 veces más chances de tener en 10 años una sequía fuerte y la sequía va a ser 50% más fuerte de lo que hubo. Entonces, con el cambio climático vamos a tener más. Ahora, la sequía, sí, siempre vemos las imágenes, ¿no?, de la represa, como si la represa fuera una tina que llenamos con el agua. No es eso, o sea, lo que hay que ver son todos los ecosistemas que están alrededor, todas las cuencas. Cuando vamos allá, los políticos, toda la gente que va a ver la regleta, no hay que ver la regleta, hay que ver todo lo que está alrededor, los bosques, los páramos, las tierras, porque eso es la respuesta a su pregunta, es eso, ¿cómo vamos a proteger las cuencas? Porque las cuencas pueden retener el agua, o sea, son como esponjas, entonces aunque no llueva, vamos a tener agua. Nosotros decimos, no hay agua, se ve la regleta y no nos importa el ecosistema. Exactamente, que está... estamos viendo la tina. ¿Cuánto se está perdiendo eso? ¿Cuánto se está perdiendo por fuera de la tina, Olivier? Bueno, lo que pasa es que si tomamos, por ejemplo, el ejemplo de Quito, en Quito se protege los sistemas de Quito, o sea, desde el año 2000. Hay que ver que el FONAC, el Fondo para el Agua, se creó en el año 2000, es el primer fondo de agua en el mundo. O sea, a veces el Ecuador sí se queja y todo, pero hay que ver también que es súper poderoso de tener eso. Y estamos protegiendo las fuentes de agua para Quito y hasta ahora está bien. O sea, ahora tenemos agua, hubo unos cortes que son más relacionados a sobreusos o cosas así, pero sí la estamos protegiendo. Pero en otras partes, y por ejemplo Enrique está peleando con eso ahora, hay efectivamente minería, hay sequía, hay fuegos, hay cosas que están afectando las cuencas y eso es lo más importante. De eso vamos a hablar luego del corte comercial, ¿le parece? Volvemos enseguida aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa aquí en el análisis en Políticamente Correcto y regresamos enseguida con más. Ecuador en riesgo de quedarse sin agua, no se desconecte de la señal de Coavisa. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Olivier Dangles, si pudiéramos hacer una lista, en este momento, ¿cuál es la peor amenaza que tiene el agua en el país? Bueno, tenemos varios problemas. Hay uno que es el consumo, que sí, tal vez no estamos muy atentos de consumir el agua de una forma racional. O sea, los ciudadanos estamos consumiendo mal y esa es una primera amenaza para el agua. Sí, es una primera amenaza porque la demanda está subiendo. Bueno, hay crecimiento poblacional, que eso es, entre comillas, normal en la ciudad, pero sí podríamos tal vez ver, estamos a 150 litros por persona, 140, promedio sería de 100 y a veces subimos hasta 200, 250. Pero, entonces, por familia es un montón. Y tomando en cuenta que hay ciudades como Durán que no tienen agua. Sí, o sea, por una familia de 4 personas.
personas. un tanquero. Sí, exactamente. además, 4 personas, una familia, en 10 años es más de una piscina olímpica. Entonces, es mucha agua que demandamos. Luego, hay todo el tema de la protección de las cuencas. O sea, eso es un tema importante. La deforestación, la minería, todas estas actividades sí ponen en riesgo también el recurso acuático. Y luego viene, sí, la variabilidad climática, la meteorología que podemos tener. Entonces, viendo factores internos, como por ejemplo los incendios forestales que soportó Quito hace 2 meses, ¿cuán grave son los incendios que vivimos todos hace 2 meses para la generación de agua en Quito, por ejemplo? Bueno, O todo para está, la situación de los bosques en Quito. sí, todo está relacionado. Bueno, como les dije, las fuentes de agua en Quito hay como 4 partes muy grandes. Hay la Mica, hay Papayacta y hay Occidente y Oriente. Esos son zonas protegidas, ¿no? O sea, hubo un montón de reglamentos y de iniciativas tomadas especialmente en Quito para proteger estas zonas. Entonces, cuando hay fuegos, cuando hay alertas sobre eso, ya tenemos una respuesta. El FONAC, por ejemplo, con el EPMAPS y otras personas se coordinan para apagar los fuegos porque son las zonas justamente de abastecimiento del agua en Quito. Luego los fuegos tienen una más amplia impacto, por ejemplo, teniendo por la salud humana o a veces si hay ríos que pasan por aquí pueden también secarse o contaminarse. Pero más que todo lo que tenemos que ver es dónde estamos y dónde protegemos las zonas prioritarias. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, se compadece la aplicación de justicia. Por ejemplo, lo que habíamos visto, ¿no? La persona que fue identificada como el que causó el incendio en el Parque Metropolitano en el mes de septiembre, esa persona, por haber aceptado que cometió ese crimen, le dieron 9 meses de prisión. Entonces es como que no tenemos proporción de las penas y entonces viva la fiesta, sigan incendiando porque finalmente en 9 meses sales libre. Sí, bueno, muchas veces este tema del cambio climático, de la adaptación y todo, hay planes en la ciudad de Quito, etcétera, se ve desde los políticos o desde las instituciones. Entonces pensamos nosotros como ciudadanos, bueno, entonces se le va a hacer la institución o la alcaldía, todo el mundo va a hacer y nosotros seguimos haciendo nuestra vida. Sí, efectivamente, hay que responsabilizarse cada uno, ¿no? Desde los niños en la escuela les aprendemos lo que está pasando, lo que hay que hacer, cortar el agua y todo, y muchas veces nos olvidamos después. O sea, yo pienso que esta responsabilidad, bueno, ese señor que dijo la verdad, bueno, dijo la verdad, tiene su conciencia para él. Yo pienso que nosotros también tenemos que tener nuestra conciencia y bueno, conectarnos un poco a la Pachamama, a la tierra que está sufriendo también. O sea, si uno camina por arriba, por el Pichincha, si va a la Antizana, que ahora está abierto a todo público, andan a ver el páramo. No es solamente otra vez de ver la tina del reservorio, es de ver el estado de los bosques, de los páramos y todo. Enrique, usted tiene una gran preocupación por la destrucción de los páramos, en especial el páramo del Cajas en Azuay. ¿Cuáles son esas razones por las cuales usted tiene tanta preocupación? Bueno, la principal es la política minera metálica que el gobierno central tiene, otorgando una cantidad enorme de concesiones en la zona del macizo del Cajas, en donde está incluido el Parque Nacional Cajas, y de donde nacen todas las fuentes de agua que toman los 800.000 habitantes de Cuenca. Solamente señalaré el caso del proyecto Loma Larga en la zona de Quimsacocha. Quimsacocha en quichua significa 3 lagunas, Quimsa 3 y Cocha laguna. Y justo en este proyecto se quiere implantar un proyecto de minería metálica que produciría concentrados de oro, cobre y oro plata. En uno de los concentrados, en el concentrado de oro cobre, se dice claramente que hay un contenido de un 10% de arsénico. Y entonces el Ministerio del Ambiente trata de otorgar el permiso ambiental para que se proceda a la explotación en Quimsacocha, Loma Larga, lo cual es un absurdo porque desde esa zona, que es una área de un volcán apagado, existe un gran humedal, nacen los ríos Yanuncay, Rilcay y Tarqui, que pasan por la ciudad de Cuenca. Hemos estado luchando desde el Cabildo por el agua de Cuenca para hacer conocer esta situación y por eso agradecemos esta oportunidad que se nos da en el programa que usted dirige para manifestar lo absurdo que es esto. Y el gobierno quiere continuar con el plan Pero, minero en toda la zona del macizo del Cajas, en donde hay casi 40.000 hectáreas entregadas en concesiones. Imagínense lo que sería una concesión minera metálica en la zona de los páramos de la Antizana, encima de las captaciones de agua o a la salida, encima de las Enrique, captaciones de agua o encima de la laguna Micatambo. pero en ese sentido, ¿no podríamos decir que con una empresa minera seria, con estudios de impacto ambiental, con una gran remediación, con alta tecnología, no se puede coexistir en la explotación minera y la protección a los páramos, por ejemplo?
De ninguna manera, porque aparte de la explotación minera va a originar la colonización del páramo y la destrucción definitiva del páramo en el caso del macizo del Cajas, pero no solo en el caso del macizo del Cajas, sino en toda la cordillera y la Olla y las Ollas, la región interandina, en donde está situada la mayor población del Ecuador, una población muy importante. Todas las ciudades de las Ollas interandinas toman el agua del ecosistema del páramo, del pajonal. Realmente es una ficción esto de que la tecnología no va a producir daños. En el caso del proyecto Loma Larga, ellos piensan explotar alrededor de 14 millones de toneladas en 12 años mediante una mina subterránea y van a dejar instalada lo que ellos denominan una relavera con contenido de 5.500.000 toneladas, en donde la parte que corresponde al arsénico es enorme. El problema es que ellos se van después que hacen la explotación minera metálica y quedan los pasivos ambientales y la destrucción que prácticamente en términos económicos deja sin sentido la explotación. En las negociaciones que hace el gobierno central con las compañías mineras, solo se tiene en cuenta el criterio del costo-beneficio al estilo empresario o inversionista privado, pero hay necesidad de incorporar a ese estudio Enrique, todo lo que son los impactos, inclusive a perpetuidad del daño ecológico. El Enrique, ecosistema de sí. páramo tremendamente sensible. Eso le iba a preguntar, ¿no es lo mismo explotar minas en un páramo que en otra zona del territorio? ¿Y cuánto podríamos decir que evitamos que haya minería legal o formal en Quimsacocha, en esos páramos, pero puede llegar la minería ilegal que sí no tiene ningún tipo de recaudos ambientales, lavan dinero, hay prostitución, crímenes, y eso también puede terminar afectando? ¿O no se compadece la proporción? Bueno, lo que pasa es que sí, se trata en el concreto en el caso de Loma Larga, de un proyecto de minería metálica a gran escala. Más o menos van a extraer diariamente 3.400 toneladas, van a triturar de una mina subterránea durante 12 años. Pero claro, este es solo el comienzo. El interés es en continuar con la explotación a lo largo de toda el área del macizo del Cajas, lo cual es un absurdo porque todos los habitantes de Cuenca ya dijimos en el año 2001 mediante una consulta popular que no queríamos la explotación minera metálica en las áreas de recarga hídrica de Cuenca porque todo el agua que toman los 600.000 habitantes, 800.000 habitantes, procede del macizo del Cajas, del agua para consumo humano, el agua para riego, el agua para la industria y el agua aún para la generación hidroeléctrica en el complejo hidroeléctrico Pauta. Entonces es un absurdo deteriorar o pensar en no tener en cuenta el deterioro de toda esta zona Bien, del ecosistema de páramo en donde se almacena el agua y que hace posible que funcione el ciclo del agua. Porque tenemos que cuidar, es un poco abstracto decir, pero debemos cuidar el ciclo del agua en el Ecuador. No solo el agua, sino el ciclo del agua finalmente, para justamente favorecerlo. Enrique, solo para, última pregunta para irnos con Verónica Arias. Si no hay la explotación minera a gran escala, como usted dice, formal, ¿corremos el riesgo de que en ese mismo páramo haya una explotación ilegal que también contamine o no se compadece la proporción de los dos ejemplos? No, en el caso de Loma Larga sería una explotación minera subterránea, sería una mina subterránea. Pero claro, luego piensan hacer ellos una mina a cielo abierto. Entonces, es el caso típico de Zaruma, digamos. Allí hubo minería formal, pero luego viene la minería ilegal, es decir, la tal minería formal o legal es la precursora de la minería ilegal, porque ahí se asientan Ya, luego de que terminan su periodo de explotación que es ventajosa para la compañía minera transnacional. perfecto. Verónica, entonces la minería está matando el agua en Ecuador. ¿Esa es A la ver, conclusión? ¿Sí o no? yo no creo que hay que decirlo así tan sencillo. Definitivamente hay un impacto ambiental en la minería ilegal, ni se diga, es ilegal y eso tiene que estar pero negado en todo sentido y controlado en todo sentido por todas las connotaciones que eso conlleva de lo que sabemos, impacto ambiental, social, económico, cero regalías para el Estado, etcétera. Eso está negado.
En relación a la minería legal, yo creo que el país todavía no se ha decidido qué mismo hacer. Y ese es el problema. Y ese es el problema. En dónde hacerlo y cómo hacerlo. Creo que la Constitución es muy clara en el sentido de que dice que no se puede hacer minería ni en ecosistemas frágiles ni en áreas de recarga hídrica. Y tampoco tenemos un modelo de desarrollo claro en el país. Obedece a propuestas de gobierno de cada 4 años y todavía no sabemos qué mismo, si es un país biodiverso, si es un país que tiene vocación turística, entonces apostémosle a eso, si es un país como la industria minera quiere decir que es un país con vocación minera, o es un país de qué, ¿no? Y eso creo que nos falta como identidad y como país decir hacia dónde vamos y en qué momento debemos explotar. Hablamos de eso luego del corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecoavisa.com y en Ecoavisa Play. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. No se desconecte, que regresamos enseguida con más. La sequía más severa en 61 años azota a Ecuador y pese a las alertas de que el agua se agota, tenemos un serio problema de desperdicio y mal uso de este elemento. Según la Organización Mundial de la Salud, cada persona debería usar un promedio de 100 litros de agua al día para actividades de consumo e higiene. Esto equivale a unas 6 cubetas grandes. Sin embargo, en Ecuador estudios reportan que el consumo supera los 150 litros por persona y en días de mayor demanda esa cifra alcanza los 200 litros, lo que equivale a 9 y hasta 12 cubetas grandes diarias de agua, el doble de lo recomendado. Otro factor es el alarmante nivel de desperdicio del sistema de agua potable cada año. Según información de Ecoavisa Digital, la Agencia de Regulación y Control del Agua estima que en 2022 Ecuador desperdició 711 millones de metros cúbicos, que en términos económicos equivalen a 213 millones de dólares. Para entender cuánto significa esto, usemos como referencia el lago San Pablo en Imbabura, que tiene un volumen estimado de 140 millones de metros cúbicos. Es como si en 2022 se hubiese vaciado este lago más de 5 veces. Esta cifra de desperdicio, no obstante, fue menos a la registrada en 2019, cuando se alcanzaron los 783 millones de metros cúbicos. El problema es saber cuánta agua en realidad tiene Ecuador. Según el Banco Mundial, nuestra reserva de agua dulce es de 442 kilómetros cúbicos, que equivale a menos del 1% de todas las reservas de agua dulce del planeta. Perú tiene 1.600 kilómetros cúbicos, Colombia 2.000 y Brasil, el gigante sudamericano, posee 5.600 kilómetros cúbicos, que equivalen al 12% del agua dulce global. Cabe precisar que Ecuador es un país 4 veces más chico que nuestros vecinos andinos y 30 veces menor que Brasil. Pero el uso irresponsable del agua y la sequía tienen consecuencias. 22 cantones de Ecuador han comenzado con racionamientos de agua que en algunas zonas alcanzan hasta las 11 horas diarias. Y en ciertos casos ya hay la alerta de que si no llueve, este suministro podría durar solo hasta diciembre. Carlos, ¿esta sequía histórica nos obligará a actuar con responsabilidad frente al uso del agua? Continúas. Bien, gracias, Verónica Arias. Entonces, con lo que nos pregunta, podemos empatar la pregunta que nos hace Claudia con lo que usted decía. No tenemos una política clara de agua en el país. Así es. Tenemos una ley que está siendo debatida 11 años, todavía no se logra debates. ¿Y por qué no se logra? Porque simplemente no está en la prioridad número 1 como debería estar. ¿O hay demasiados intereses económicos alrededor del agua? En toda ley también hay intereses económicos, ¿no es cierto? Pero no se logra poner en agenda como prioridad, porque además es un tema de consensos, ¿no? Que tiene que ser socializado y de tales. En la Constitución, de todas maneras, está ya la prelación del agua. El primero es el ser humano, después está el caudal ecológico, después todo lo que es industria y al último está todo lo que es minería y todo lo demás. Pero todo eso se politizó. Está altamente politizado. Contamos planes por doquier, tenemos planes de acción climática, tenemos el plan de sequías, tenemos el de desertificación, tenemos planes, pero ¿cuáles son las acciones? Entonces, tenemos que entender que
que un principio básico de la ecología es que tenemos que entender que todo es integral. Aquello que hacemos acá va a tener repercusiones al lado, ¿no? Y si no entendemos que se necesita una gestión integral del agua, entendiendo la capacidad de recarga de los páramos, por ejemplo, o de las zonas de recarga, las ciudades que van a crecer al 2050, cuál va a ser la población del Ecuador, qué es lo que va a pasar con el agua potable, cuánto estamos contaminando en los acuíferos. Y todo esto significa que vamos a tener que mirar desde donde nace el agua y la conservación de esos sitios, luego el abastecimiento de agua y luego el desecho, es decir, el ciclo del agua tiene que entenderse en su totalidad, porque si no nos va a tocar, Carlos, simplemente decidir o abastecer el agua a la población o seguir produciendo, y eso tiene que ver con la seguridad alimentaria. Claro, ahora, en ese sentido, si nosotros ya tenemos el campanazo de esta sequía que ha sido tan fuerte en este 2024 y que ojalá ya se empiece a minorar, debemos entonces cambiar ya necesariamente o ajustar esas políticas de cuidado del agua, no solo para el consumo, sino también para proteger las hidroeléctricas o la generación de electricidad, que es elemental para la subsistencia del país. Definitivamente. Yo estoy en todo lado, menciono esto, que nosotros tenemos que estar preparados desde ya con prioridades de presupuesto, prioridades de política pública, y que realmente el tema y el manejo ambiental tiene que ser ahora sí lo top y lo prioritario en las agendas políticas de los gobernantes, de los candidatos que está por ahí, porque se nos viene cada vez más fuerte. Yo le hago una pregunta ahí. Para proteger o no depender tanto de las hidroeléctricas o ver lo que nos ha pasado con la falta de agua, es necesario que esa política ambiental entienda que también es importante tener generación térmica y no canibalizar, por ejemplo, el tema petróleo como una forma de ser más equilibrados a la hora de entender el abastecimiento de energía soberano que debe tener el país. Definitivamente, es decir, si en buena hora el 70% era energía hidroeléctrica, ¿no es cierto? Y se supone que era energía limpia, pero no vimos que tenía que ser diversificada. Cierto es que las termoeléctricas deberían ser, por ser contaminantes, deberían ser desechadas como se procura en todos los países del mundo, pero a este punto tenemos que tener un equilibrio en eso, ¿no? Y procurar diversificar e irnos más bien a las energías no contaminantes, claro. Es decir, solares, eólicas, etcétera, que las bondades del país sí lo permite. Lo que pasa es que esto venimos hablando hace mucho tiempo, pero hasta no tener o estar en el filo de la navaja, claro, como normalmente los ecuatorianos estamos, nos cogen en curva. Tenemos que prever y planificar. Ya Perfecto. El tiempo se acorta. Se acorta el tiempo, Olivier, y en ese sentido, ¿qué podemos decir en cuanto a la necesidad de crear conciencia? Usted insiste en que ese puede ser quizás el principal factor en el que terminemos acabando con el agua. Sí, bueno, hubo bastante campañas, ¿no? sobre el agua. Hay un museo, el Museo Yacu en Quito, sobre el agua. Entonces hay posibilidades de saber sobre el ciclo del agua, de saber sobre los problemas que puede haber. Yo pienso que tenemos que innovar, ¿no? Tenemos que tal vez meternos entre todo el mundo, académicos, políticos, artistas y todo, para ver y también hacer nuevas maneras de comunicar sobre este tema del agua. O sea, no se visibiliza para nada el ecosistema en una factura de agua. Yo sé de donde vengo en Francia, o sea, está aquí que la protección del bosque, y aquí se ve en la factura, o sea, puede haber como un pequeño costo adicional que es para proteger el bosque, para tener el agua, aquí está. También hay otras maneras, por ejemplo, de enseñando cómo los otros o el promedio de los vecinos que usan agua. A veces no es bueno con un martillo ahí decir a la gente, no tiene que usar y todo, pero se compara con los otros y se da bonificaciones cuando los otros usan menos en comparación a los que usan más. Entonces, usted recibe la factura, ahí ve el ecosistema que atrás de eso le conecta que la tina no es solamente solita, sino que hay resto. Y además se ve, bueno, wow, yo gasté un montón de agua en comparación de los vecinos. Esos son potenciales para que la gente actúe. Yo pienso que hay que diversificar estas estrategias de comunicación. Ahora bien, pero por ejemplo hemos visto que Quito es una ciudad y como ejemplo de muchas otras ciudades que no se preocupan por los ríos, los desechos industriales, los desechos sanitarios de las personas, todo sigue avanzando, sigue pasando el tiempo y las sociedades no logran tener una política
ecológica y de cuidado ambiental de la misma manera como lo hacen con la movilidad o, no sé, con otras más? Bueno, sí, en cuanto al agua, Quito tiene suerte porque, como le dije, hay varias fuentes de agua y los regímenes hidrológicos son diferentes. Claro, entonces, todos eso es los súper ríos bueno. que nos cruzan están muertos, Sí, contaminados, eso es sucios, más en la parte hediondos, después ajá. de abajo. Bueno, otra vez es un poco no sé, es algo raro porque a la vez somos dentro de Quito, fue uno de los pioneros en ciudades resilientes, que es un programa internacional ahí sobre la resiliencia y todo lo que es desecho, toda la parte social, etcétera. Y al mismo tiempo vemos que hay dificultades para aterrizar, es un poco lo que decía Claro. Verónica. O sea, muchas veces Ecuador está como pionero en un montón de buenas ideas Pero se queda ahí. y después si se queda ahí, bueno, hay que ver que son problemas muy complejos. Como lo dijo Verónica, el tema del agua abarca todo. Entonces no es que con una solución por aquí por allá yo puedo arreglar, hay que coordinar y toda esta inteligencia colectiva es un desafío muy grande. Sin embargo, Enrique Serrano, ¿el agua se puede terminar por intereses políticos y económicos? ¿Esa es su reflexión? Pues sí, claro. Debo decir con respecto a la pregunta anterior que debería restablecerse una institución autónoma independiente para que trate la problemática del agua. El trato está ahí, está integrado en el Ministerio del Ambiente, del Agua y Transición Ecológica y entonces ocupa muy poca importancia. Segundo, debe descentralizarse y desconcentrarse el manejo del agua. Cada ciudad, cada cantón, cada centro poblado debe hacer las reflexiones como lo está mencionando Oliver. Es decir, el ciclo del agua es mucho más complejo, debemos respetar ese ciclo y propiciarlo y no destruirlo. Lamentablemente, insisto, el programa minero metálico del gobierno central es un absurdo, lo quiere desarrollar en todo el ecosistema del páramo andino a lo largo de la cordillera, desde el Carchi al Macará, con lo cual dejará sin agua, porque ¿qué pasa? Estas explotaciones mineras metálicas demandan gran volumen y gran cantidad de agua, pero además propician la destrucción del ecosistema del páramo, de todas esas condiciones de almacenamiento de agua, de colchón de agua, de todos esos vegetales, las especies vegetales, animales, en fin, invertebrados, que justo hacen posible que se almacene el agua, que hayan las famosas tembladeras. Sobre eso hay estudios de, por ejemplo, de Katia Romo Leroux, sobre las especies vegetales y de otros investigadores. En el caso de Cuenca es absurdo, no podemos permitir, nosotros no vamos a tolerar que se instalen las empresas mineras metálicas en nuestras fuentes de agua. Eso es un absurdo. Lo hemos dicho en una consulta popular el 2021. Sin embargo, el gobierno sigue insistiendo. Ya les decimos que esto no es posible, que no tiene sentido. Hay un informe técnico de la empresa Etapa, que es la empresa municipal, que es la que procesa el agua que baja de los páramos, en donde concluyen que, por ejemplo, el proyecto Loma Larga, minero Loma Larga en Quimsacocha, no tiene sentido, es un absurdo. Porque es un absurdo porque va a tomar agua, va a dañar el páramo y va a envenenar el agua con arsénico. El 10% de su roca procesada corresponde a contenidos de arsénico, porque las minas de oro y cobre siempre están asociadas con arsénico, es decir, donde hay oro hay arsénico. Y este es el problema que tenemos acá muy grave. Nosotros no vamos a permitir que ocurra eso. Y en ese sentido, pero si hay un blindaje legal, ¿por qué usted cree que esto está avanzando por otro lado? Es decir, ¿en qué momento se está respetando mandatos populares, se está respetando leyes, fallos constitucionales? ¿Qué está ocurriendo ahí, Enrique? Bueno, hay una serie de tretas y de argumentaciones jurídicas falsas de las cuales se ha estado valiendo, lamentablemente se han estado valiendo las instituciones ministeriales del gobierno central, tratando de lograr que por ejemplo, se apruebe el estudio de impacto ambiental para este proyecto minero metálico. Justamente el informe de etapa elaborado por técnicos concluye que ese estudio de impacto ambiental es totalmente un fraude, porque para empezar solamente delimita la área del impacto negativo ambiental en una superficie de 2.000 hectáreas, cuando realmente el área del impacto ambiental es de miles de hectáreas. Identifica en el estudio de impacto ambiental que solo se afectarán a 4 usuarios, algo así, cuando los usuarios somos todos los habitantes del Cantón Cuenca, en definitiva. Y entonces hay este manejo mañoso desde el lado formal jurídico, tratando de desconocer el Bien. pronunciamiento
de Cuenca en la consulta popular. Por ventaja, el alcalde actual, el alcalde de Cuenca, el doctor Cristian Zamora, ha sido un defensor de las fuentes de agua. Él fue en su momento concejal que propició el que la municipalidad de Cuenca pidiera a la Corte Constitucional la autorización para llevar a cabo Gracias, esta Enrique. consulta popular. Nosotros nos vamos a un siguiente corte comercial aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que en ecuavisa.com puede suscribirse para recibir el análisis político en código rojas. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos con más. Ecuador en riesgo de quedarse sin agua, no se desconecte. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Enrique Serrano, ¿cómo cree usted que se debe iniciar un gran diálogo sobre el agua, tomando en cuenta un hecho que es fundamental y que nos ha explotado en la cara en esta sequía? Es decir, no hay agua, no se cargan las hidroeléctricas, estas no producen electricidad y económicamente el país está en un grave problema. Y si nosotros protegemos el agua desde una visión súper radical, ¿cómo podemos solventar otros aspectos energéticos que se necesitan también para la supervivencia del país? Cuando también nos oponemos a la explotación petrolera y a la explotación minera en todo aspecto. Entonces ahí quizás esa posición tan radical también nos inmoviliza. Bueno, lo que pasa es que el derecho al agua es un derecho humano constitucional y entonces la primera prioridad es servir, como dijo Verónica, con agua a las personas. Es decir, la prelación, el orden es primero agua para el consumo humano. Imagínese usted lo que sería tener una explotación minera Ya, metálica a gran escala al pie de la Antisana, ya, encimita de la laguna de claro. Micatambo. No, yo le Por eso entiendo en eso, Quito, Enrique. con razón. Lo que yo le digo es, no, yo le entiendo perfectamente lo que usted me dice, pero le digo es, ahora tenemos 12 horas de cortes de luz porque no hay agua y porque no hicimos lo que teníamos que hacer con fuentes térmicas, porque también hemos desincentivado, por ejemplo, la explotación petrolera. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos entender un diálogo alrededor del agua en donde no satanicemos también un consumo energético que nos permite cuidar precisamente esa agua? No, usted tiene razón. Realmente la crisis energética que tenemos ahora se debe a un enorme descuido de administraciones anteriores y actuales también en hacer un mantenimiento al equipo que ya existía, la capacidad instalada. No se compraron los repuestos, no se revisaron cómo estaban. Concretamente en el caso de Cuenca, por ejemplo, hay una planta térmica con una capacidad de 20 megavatios que ha sido desechada y nunca se la reparó ni se tuvo en cuenta lo que podía ocurrir. Resulta que toda la institucionalidad sobre el estudio del clima y el agua fue deshecha. El Instituto INERI fue desaparecido y se lo reemplazó por una Secretaría Nacional del Agua que ahora ha sido puesta dentro de la estructura de este ministerio tan amplio. Resulta que el estudio del clima pues no mereció ninguna importancia y aún lo de la crisis climática en muchas de las mentalidades de los habitantes del Ecuador no está. Y no hay esta visión de la importancia del ciclo del agua, que hay que proteger el ciclo del agua de manera integral. Ahora, realmente tampoco se puede hacer minería sobre las captaciones de agua para servicio humano, para las plantas Claro. potabilizadoras que tienen los distintos cantones. O sea, eso es un absurdo. Quito hizo la consulta ambiental sobre el Chocó andino con mucha razón y fundamento. Y así por el estilo. Es decir, en definitiva, allí lo que hay son las pretensiones y los intereses transnacionales que lamentablemente se alían vía corrupción para Bien, recibir concesiones y ideas falsas y un desconocimiento del territorio. Concretamente, el presidente Noboa no conoce, no debe conocer, o nadie le ha asesorado sobre la importancia del ciclo del agua, nadie le ha asesorado que Cuenca vive del agua del Cajas, del macizo del Cajas, y que no podemos permitir entonces la minería metálica en esa zona. Parece que no le han perfecto. dicho, permítame, señor presidente, decirle que eso es así. Con esa reflexión entonces, Verónica Arias,
¿Qué podemos decir? Porque a veces sentimos como que este debate nos inmoviliza o nos pone en un atolladero. Es decir, si hay que proteger el agua, Enrique tiene muchísima razón, sobre todo los riesgos en las zonas de cuenca, pero precisamente lo que podemos correr el riesgo es de que, por ejemplo, nos descuidemos de la explotación petrolera y ya vemos los resultados que también tenemos por eso. El país se queda sin recursos para fomentar su gasto público y también para mantener su mínima operación energética. Sí. A ver, Carlos, yo veo con mucho dolor que el Ecuador está altamente politizado y polarizado. Y yo creo que es momento de generar justamente un diálogo con relación al modelo de desarrollo que necesita el país. Y eso significa poner en la mesa el debate público de este tipo de temas. Entonces, por ejemplo, el agua, siendo un derecho humano, podría ser un eje, ¿no es cierto? Pero también vamos a necesitar, obviamente, vivir y de otros recursos. ¿Qué es lo que ha pasado o qué es lo que va a pasar con el petróleo? Del petróleo no deberíamos satanizarlo, pero de todas maneras estamos viendo que todo el tema de infraestructura ni siquiera se ha mantenido y por eso es que hay declive. Claro. Y en 15 años tenemos un declive adicional. ¿Qué va a pasar entonces? ¿A dónde va? Se me ocurre, por ejemplo, un diálogo ecológico y un diálogo, es decir, protegemos el agua, minería a la mínima expresión, pero sí vamos a explotar el petróleo. Porque si no, ¿de qué vivimos? Pues, exacto. Esa podría ser como lo coherente. Exacto. Es que en estas mesas, Carlos, yo no he visto que nos sentemos y sería formidable, ¿no? Que nos sentemos en una mesa justamente representantes del sector petrolero, del minero, ecologistas, los gobiernos locales, etcétera, para entender hacia dónde queremos y todo lo demás. Porque si no generamos ese tipo de conflictividad y cada uno en su espacio hace lo que tiene que hacer. Para irme con pero Olivier, no hay una usted tenía dos cifras terribles sobre lo que significaba usar generadores en Quito y en otras ciudades por el tema de la falta de luz. Claro. La red de monitoreo ambiental de Quito menciona hasta la semana pasada que se ha subido todo lo que son NOx y CO2, que son precisamente las que emiten gases de efecto invernadero que ayudan y corroboran al tema de cambio climático. Y además, cada generador equivale a tener prendido 17 vehículos por 10 horas. Imagínate la contaminación que es, además, para la salud pública, para el oído, para los oídos, que tienen un problema. Es como que si por cada generador metiéramos 17 carros más en las calles. Claro, así de grave es la contaminación. Así de grave es la contaminación. Y no tenemos una política clara alrededor del petróleo. Y no tenemos política clara alrededor. Entonces necesitas políticas claras de qué hacer con estos escenarios que se vienen, porque se viene un problema de sequía, un problema de cambio climático y otros que hemos visto. Olivier, y quizás la mejor muestra de que hay un problema de sequía y de desertificación del Ecuador es cuando vemos todos los días a nuestros volcanes. Entonces, en esta toma, en estas imágenes que yo le presento a usted, vemos cómo volcanes como el Chimborazo, el Corazón, los Silinizas, están completamente reducidos sus glaciares con el paso de menos de 15 y 10 años actuales. ¿Qué reflexión nos dice eso? ¿Qué nos llama la atención? Bueno, sí estamos hablando justamente de un poco de esta desconexión, ¿no?, entre la población y el ciclo del agua, cómo funciona. Vemos solamente la llave, vemos una represa con una regleta. Para nosotros es solamente como un sistema muy tecnológico. Y la suerte que tenemos en el Ecuador, especialmente en Quito, donde vemos el Cotopaxi todos los días, o especialmente estos días, o el Antizana, otros, es que tenemos aquí un indicador. Como un indicador, como una voz de la naturaleza que dice, mire, estoy retrocediendo, o sea, se dice que a veces se olvida, ¿no?, lo que había en el pasado, lo que se llama la amnesia de una generación a la otra, pero nosotros lo vemos. O sea, yo llegué a Ecuador en 2006 y yo vi desde 2006 el Antizana que perdió más o menos 10 metros por décadas ahí retrocediendo. Usted vive casi 20 años en el Ecuador. Sí. ¿Y ha visto cómo se reducen los glaciares? Claro, es que yo tenía mi estación ahí para estudiar y ahora me toca subir mucho más. Entonces, eso es increíble porque antes, o sea,
los cambios que hay en el planeta y en el Ecuador son muy rápidos y eso es el peligro que tenemos también. Por eso tenemos que prepararnos, porque tal vez la sequía, bueno, hoy es en día, pero vamos a tener más y hay que prepararse a esta aceleración. Y usted me decía en uno de los cortes que lo que tenemos que cambiar es esa visión solucionista que tenemos los ecuatorianos. ¿Qué significa eso, Oliver? O sea, no solamente los ecuatorianos, básicamente cuando hay un problema se piensa que se va a solucionar el problema. Que la academia, por ejemplo, va a pensar mucho, los ingenieros, y que vamos a decir, vamos a poner más tubos, vamos a poner, o sea, una visión muy tecnológica. Claro. Y sabemos que tener, como dijo justamente Verónica, algo mucho más integral, que integra los asuntos sociales, económicos, los saberes ancestrales también. Nunca hablamos de eso, pero antes había comillones, había como maneras también de tener agua. No digo que hay que regresar a eso, podemos tener nuevas tecnologías en eso también y ir en el campo, las sequías y todo. 30 segundos nada más, Verónica. ¿Ecuador desperdicia más agua que Colombia, que Perú, que Brasil, que Venezuela, que otros países? ¿O estamos en una media parecida? Estamos encima del promedio de la media latinoamericana. Es decir, claro, hemos sido bendecidos con recursos naturales, pero eso significa que estamos desperdiciando por todo lado. Impactante. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Olivier Dangles, ¿es políticamente correcto afirmar que Ecuador está en riesgo de quedarse sin agua? No, yo pienso que vamos a tener agua, pero lo que necesitamos realmente es proteger las fuentes. El Ecuador ha sido realmente novedoso en muchas iniciativas para proteger el agua, en la ley también de la naturaleza. Lo que necesitamos es esta inteligencia colectiva que nos permita a todos de reunirnos y de arreglar los problemas. Enrique Serrano, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es no minería metálica a gran escala en el ecosistema de páramo del Ecuador, porque significa la destrucción del ecosistema de páramo y la alteración a perpetuidad del ciclo del agua. Es decir, ya nunca más se anclarán o se pegarán las masas nubosas a nuestros páramos. Verónica Arias, su conclusión. Escuchemos más a la ciencia, escuchemos más las voces de la naturaleza que ya nos están alertando y creo que es inmediato, inminente, un diálogo a profundidad sobre hacia dónde va el país en un contexto complicado como el que está viviendo el mundo entero. Además, activarnos como ciudadanos, porque ese es el granito de arena que cada uno de nosotros podemos colaborar y aportar. Y bien, entre muchas de las falencias que tiene el Estado está su ineficiente aproximación hacia una verdadera política pública que protege el agua en todos sus aspectos. Lo que hace 17 años empezó como un canto a la vida en la Constitución de Montecristi, hoy no es más que una serie de enunciados, muchos de ellos muy rígidos, que solo llenaron de ideología su discusión. Mientras muchos políticos medran del agua en todo sentido, el país no ha logrado aprovechar esta riqueza cuidándola en todo momento. Al papá Estado y al caudillo de turno les hemos delegado todo, mientras nuestras prácticas ambientales como ciudadanos son tan descuidadas que nos hemos vuelto parte fundamental del desperdicio. En cambio, hay decenas de miles de ecuatorianos, como aquellos que viven en Durán, que deben pagar una vacuna para acceder al agua por tanqueros. Y hay otros que propagan incendios forestales en bosques y páramos o que envenenan los ríos por la minería ilegal. El Estado controla muy poco y no tiene una posición clara frente a los lugares donde la industria minera formal simplemente no debe estar. Así las cosas, el país se apresta a destruir una de sus principales riquezas y solo reaccionamos cuando por falta de agua nos tienen cortadas la luz, rezando porque vuelvan las lluvias. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Ecuavisa.